13. La puerta abierta. Si Jesús no nos hubiera dejado el sacramento de la confesión, probablemente lo habríamos inventado nosotros, porque Dios nos creó con una necesidad que solo la confesión puede satisfacer. Los que experimentan el consuelo de confesar sus pecados tienden a aferrarse a ese consuelo tenazmente. El reformador protestante Martín Lutero trató de prescindir de todos los sacramentos, excepto del bautismo y de la Eucaristía, pero su instinto le persuadió y, añadió a esos dos el sacramento de la penitencia. Y explicaba. Indudablemente, la confesión de los pecados es necesaria y acorde con los mandatos divinos. Tal y como se guarda el secreto de confesión hoy, me resulta una práctica extremadamente satisfactoria. No desearía que cesara, más bien me alegraría de que existiera en la Iglesia de Cristo, por ser una medicina excepcional para las conciencias afligidas. 67. Todavía hoy, el libro luterano de culto incluye un ritual para la confesión auricular. Los que descubren la confesión siendo adultos la encuentran irresistible. El apologista protestante C.S. Lewis sentía su atractivo, pero tuvo que superar un prejuicio profundamente arraigado en contra de unas prácticas que le olían a Roma. En 1940 decidió emprender esta práctica, pero admitió que la decisión fue la más dura que había tomado en su vida. 68. Después, se confesaba periódicamente con un monje anglicano. Lutero seguía fiel a la confesión, incluso después de abandonar la Iglesia católica. Luis la buscaba fuera de la Iglesia católica. Sin embargo, hay protestantes que no conocieron la práctica de las iglesias siendo niños ni descubrieron en ella un camino positivo siendo adultos, y ahora se encuentran reinventando la conversión penitencial, solamente hablando de vez en cuando. Cuentas pendientes. En 1979 me encontraba yo siguiendo el primer curso de estudios de teología en un prestigioso seminario evangélico protestante. Mi esposa, Kimberly, y yo estábamos recién casados, y ambos nos planteábamos una vida de servicio en el ministerio presbiteriano. Yo saboreaba mis perspectivas. Me gustaban mis estudios. Me sentía fuerte en la fe. Pero algo atormentaba mi conciencia. Era la cuenta pendiente por mis 10 años de delincuencia. ¿Cuántos cientos de dólares costaba el álbum de discos que robé antes de mi conversión al cristianismo? La pregunta me torturaba. Leí el capítulo 22 del Éxodo que manda restituir el doble y el cuádruple por hurto, y me llegó al corazón, culpable, ex 22, 1, LC 19, 1-10. Me sentí como un hipócrita, estudiando teología, dando testimonio del Evangelio, preparándome para el sacerdocio, cuando no había actuado rectamente con aquellos a los que había agraviado. Por supuesto, había confesado mi pecado a Dios en mi interior, y había pedido perdón a mis padres, pero sabía que debía hacer algo más. Después de mucho rezar, consulté el asunto con Kimberly. Aunque estábamos escasos de dinero, mi mujer estuvo de acuerdo en restituir el cuádruple a los almacenes a los que había perjudicado. Me estrujé la memoria intentando recordar cada circunstancia del hurto, dónde había tenido lugar y cuánto había robado. Hice un cálculo bastante exacto y encontré el nombre de varios establecimientos. Entonces, dando un gran suspiro, empecé a llamar. Recibí unas respuestas variadas y curiosas. No pudieron complacerme un par de establecimientos, limitándose a escuchar mi petición de perdón. Su sistema de contabilidad no les permitía aceptar el pago tan atrasado de una mercancía perdida hacía tanto tiempo. Sin embargo, el empleado de un almacén estuvo bien dispuesto a aceptar mi oferta. Me dijo que habían recibido otras muchas de cristianos nacidos de nuevo, y lo contabilizó como fondos de restitución. Hice mi esfuerzo más valeroso y pagué alegremente hasta el último céntimo de mis ahorros. Llegaba la Navidad y Kimberly y yo no contábamos con dinero para regalos. Pero no nos importaba. Nos hicimos unos ingeniosos regalos personales fabricados con los restos que teníamos a mano, pero muchos miembros de nuestra familia nos dijeron que eran los mejores que habían recibido, y todavía hoy los siguen apreciando. Por primera vez desde hacía años, me encontré completamente limpio, ligero como una pluma y sereno como el cielo. Yo no lo sabía en aquel momento, pero la alegría que conocí era la alegría de confesar mis pecados, arrepentirme y cumplir la penitencia. La restitución puede ser liberadora y algunas veces necesaria, CCN 2412. No obstante, la Iglesia no mantiene estrictamente las leyes maseicas en este aspecto.
No se exige a todo el mundo que pida perdón personalmente por cada pecado de su vida pasada. Ciertamente, en el caso de ciertos pecados, sexuales, por ejemplo, el intento de cualquier tipo de contacto o de restitución podría ser desastroso. Lo que hace la Iglesia es darnos el tiempo y el lugar donde podamos descargar nuestras almas y recibir el consejo y la gracia que necesitamos para hacerlo justo. Llevarla a casa. Nuestra experiencia de la misericordia en el confesonario no sirve de nada si no se refleja en nuestra vida cotidiana. Recordemos las palabras de Jesús: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, LC 6, 36. Jesús insistió en ese punto, enseñando que la medida de la misericordia que recibamos dependerá de la que hayamos dispensado a otros. Porque con el juicio con que juzguéis se os juzgará y con la medida con que midáis se os medirá, MT 7, 2. Santiago llega a una conclusión escalofriante, pues el juicio es sin misericordia para quien no tuvo misericordia, San 2, 13. Dios instituyó un camino para que busquemos y recibamos clemencia. Es un camino sacramental, espiritual pero material, celestial pero terrenal. También nosotros hemos de encontrar caminos concretos, específicos para llevar la misericordia a nuestras casas, a nuestros lugares de trabajo, y a nuestra vecindad. No podemos guardar la misericordia de Dios solo para nosotros a menos que la descubramos a los demás. Hay infinidad de modos de hacerlo imitando el amor de Dios en detalles especiales de nuestras vidas. En nuestra familia hemos adoptado la costumbre del día jubilar. En realidad, es una antigua idea. De hecho, es una idea del Antiguo Testamento. En el antiguo Israel debía celebrarse cada 50 años, Lev 25, 8 a 55. Durante aquel año, las deudas quedaban perdonadas, los esclavos, libres, y las personas volvían a las tierras de su herencia. Era un periodo de restablecimiento familiar y de reconciliación entre generaciones. 69. Recuerdo todo esto cuando percibo que algo no funciona en nuestro hogar. Si no consigo que los niños acudan a la confesión, en algunas ocasiones anuncio un jubileo familiar, el momento en que cualquiera pueda adelantarse para confesar una falta o un pecado sin temor al castigo. Me sorprenden continuamente los cambios que, gracias a esta costumbre, se han producido en nuestra vida familiar y en las vidas de cada niño. En algunos casos han sido ocasión de importantes avances. La lección que llevo a casa, la lección que aprendo cada vez que acudo a confesarme es que lo que importa es la buena relación, y no hacer todas las cosas exactamente como exigen las reglas. Dios ha sido generosamente misericordioso con nosotros. En la antigua alianza el jubileo tenía lugar cada medio siglo. Eras afortunado si llegabas a ver uno. Incluso la Pascua se celebraba una vez al año. Sin embargo, en la nueva alianza, el jubileo se celebra tan a menudo como deseemos recibir el sacramento. La misericordia de Dios es abundante. No es meramente una suspensión de la justicia, es una paciencia paternal que nos ayuda a alcanzar la santidad, a ritmo lento, porque somos sus hijos. Al saber cómo actúa la misericordia de Dios en su familia, deberíamos estar dispuestos a imitar su misericordia en las nuestras. San León Magno decía: la misericordia desea que seas misericordioso. La justicia desea que seas justo. Como el Creador desea verse reflejado en su criatura, y Dios desea que su imagen se reproduzca en el espejo del corazón humano. 70. Baja frecuencia. He de confesar que empecé este libro con temor y temblor. En el país donde vivo, el sacramento de la reconciliación ha caído en desuso. En algunas parroquias han fijado en media hora a la semana el tiempo destinado a la confesión. Otras lo han reducido hasta administrarlo con cita. Los pastores dicen que hay poca demanda. Y probablemente no les sorprende. Un estudio reciente llega a la conclusión de que casi la mitad de los sacerdotes aprovechan el sacramento, una o dos veces al año, raramente, o nunca. No obstante, el mundo nunca ha tenido tanta necesidad del sacramento. No podemos vivir sin él, aunque busquemos sustitutivos continuamente. Algunas personas tratan de escapar de sus pecados a través de las drogas o de otras dependencias, los hay que buscan consuelo en consejeros o en distintas terapias. Aunque todas ellas pueden ayudarnos a enmascarar los síntomas, ninguna es capaz de curar la enfermedad. Solamente la confesión de nuestros pecados puede conseguir que nos los borre el Cordero de Dios. Tenemos necesidad de la confesión.
El deseo de misericordia que ha consumido a innumerables santos canonizados sin mencionar a Lutero y a C.S. Lewis no ha disminuido en lo más mínimo. Por cierto, ha crecido con mayor fuerza, porque vivimos tiempos de angustia, cuando muchas personas se sienten encerradas fuera del hogar familiar, la casa de su Padre Dios. Y para los que desean recobrar el corazón y la mesa, la llave es la confesión. Mejor aún, el confesonario es la puerta de entrada a la única casa que siempre nos satisfará. El mismo Jesús dijo, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, se salvará, y en 10, 9. Es una afirmación sencilla, pero implica una enorme cantidad de clemencia, porque todos somos pecadores y, como dice la Biblia, el mejor de nosotros cae 7 veces al día. La fuerza sanante de la misericordia. Jesús es infinitamente misericordioso, y comparte infinitamente su misericordia a través de su Iglesia en el sacramento de la confesión. La confesión es clave para nuestro crecimiento espiritual, y es el modo habitual en el que nosotros, los creyentes, llegamos a un conocimiento más profundo de nosotros mismos, de cómo somos en realidad, es decir, cómo Dios nos ve. La confesión nos protege de vivir engañados sobre el mundo, sobre nuestro lugar en él, y sobre la historia de nuestras vidas. Saca a la clara luz de la mañana del eterno día los oscuros rincones de nuestra alma para que nos veamos ante la mirada de Dios. Puede resultar difícil, y en ocasiones doloroso, pero al final nos salva con el todopoderoso toque de Jesucristo. A través de la confesión, empezamos a curarnos. Empezamos a enderezar nuestra historia. Llegamos a casa a través de la puerta abierta, para recuperar nuestro lugar en la familia de Dios. Empezamos a conocer la paz. Repito, nada de esto se alcanza fácilmente. En realidad, la confesión no hace fácil el cambio, pero lo hace posible, sobrenatural y salvífico, no solo para nosotros, sino para cualquier vida que rocemos. La confesión no es una solución rápida, pero es una cura segura. Tenemos que acudir al sacramento, acudir de nuevo y volver continuamente, porque la vida es un maratón, no una carrera de 40 yardas. Desearemos detenernos con frecuencia, pero, como un corredor de fondo, hemos de insistir para recobrar el aliento una segunda vez, una tercera y una cuarta. En este caso, contamos con el viento que sopla, porque es el soplo del Espíritu Santo. Cuando hablo de la constante necesidad de la confesión, hablo con conocimiento de causa. Soy un pecador inveterado, aunque soy también uno que encontró su camino, una y otra vez, para arrodillarse y ser sanado en el trono de la misericordia de Dios.